Es Salud Baleares. Patrocinado por Juaneda Hospitales. En Es Radio 97.1. Con Mariluz García. Y 34 minutos, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy vamos a hablar de dos temas, bueno, iba a decir completamente diferentes, pero no, tienen su punto en común. Primero hablaremos con el doctor Carles Recasens, él es el nuevo presidente del Colegio Oficial de Médicos de Baleares, es psiquiatra. Por eso decía que tenían su punto en común. Y después hablaremos con el doctor Miquel Munar, que él es responsable de la unidad de neurociencias de Juaneda Miramar, y nos va a hablar de una serie de programas de desintoxicación que van a poner en marcha. Mientras tanto, aquí en el estudio con nosotros, como cada miércoles, el doctor Alejo Martí, especialista en cirugía general y digestivo, y el que muchas veces nos aclara puntos que cuesta entender. Alejo, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Encantado. Hoy llegamos con buen tiempo, ¿eh? Sí, la verdad es que parece que el verano ya está aquí. Ojalá y aleje virus de nuestro entorno. Como decía, vamos a empezar con el doctor Carles Recasens. Él es el nuevo presidente del Colegio Oficial de Médicos de Baleares y ha dicho que el colectivo está al límite. Doctor Recasens, buenos días. Hola, muy buenos días. Como decía, el colectivo de médicos está al límite. Sí, sin duda hace tiempo ya que está al límite, ¿no? El colectivo médico y también el colectivo sanitario en general, pues había estado durante estos 2 últimos años sometido a una situación de presión, de tensión e incluso, pues, digamos, sobreutilizado, sobreexplotado. Es decir, que usted llega al cargo en unos momentos difíciles y complicados en el que hay toda una tarea por delante. Sí, por un lado, en una situación complicada por el estado de salud, podríamos decir, del colectivo médico, pero también pues en un estado de mayor, digamos, un estado mejor a nivel de pandemia, ¿no? Todos sabemos, ¿no?, pues que las fases pues más duras hasta la fecha pues ya pasaron y ahora estamos en un proceso más de normalización, ¿no?, o de regreso a esa normalidad. Hay un tema importante. Usted es psiquiatra y no hace mucho tiempo se ha denunciado por activa y por pasiva la problemática de la atención en salud mental. En este caso me ciño en Baleares, pero se extiende a toda España. Y han dicho los enfermos que acceder a una consulta es complicado porque hay una lista de espera larguísima en unos momentos en los que las patologías de salud mental se han disparado. Efectivamente, ¿no? Esta situación que hemos vivido durante estos últimos años, ¿no? Y pues sí que ha conllevado y conlleva pues este rebrote, ¿no?, de problemas de salud y sobre todo pues de ese sufrimiento, ¿no?, esos cuadros de ansiedad, de depresión. Claro, estos cuadros de depresión, estas personas, ¿no?, pues lo que requieren, lo que buscan es la ayuda. Acceden inicialmente a su médico de familia, ¿no?, médicos de familia que ya están excesivamente cargados, ¿no?, de trabajos, de carga, de trabajo, de atención. Y claro, muchos de ellos pues recurren a lo que es la atención especializada derivando. Y ahí es donde pues se encuentra una situación de que en salud mental aquí en Baleares y en el resto de España pues hay unos recursos que son limitados. Hay propuestas, ¿no?, encima de la mesa que se han aceptado y aquí en Baleares, como es la figura del psicólogo clínico en los centros de salud. Esto veremos con el tiempo si llega a ser una realidad en todos los centros de salud de Baleares, porque esto sí que implica una inversión económica muy potente, ¿no?, que es lo que creemos desde el Colegio de Médicos y yo como psiquiatra creemos que el gobierno y las autoridades sanitarias tienen que apostar por la salud mental, no solo elaborando un plan estratégico, sino dotándolo de recursos y en este caso de dinero. Alejo. Hola, buenos días. Parece que tradicionalmente el psiquiatra
lo que atendía era a las enfermedades consideradas como tales de tipo psiquiátrico, es decir, a la psicosis. Hoy día tengo la sensación de que se ha ampliado muchísimo el abanico de acción del psiquiatra y otras situaciones que no sé si llamarlas enfermedades mentales, como podían ser el estrés, la ansiedad o todo este conjunto de manifestaciones humanas que está claro que están extendidísimas, ¿entran dentro del campo de atención del psiquiatra o es algo que puede atender el médico generalista de cabecera? Me parece que en parte su respuesta ya viene en la anterior manifestación con lo de psicología clínica, pero mi pregunta es, ¿basta con la atención del médico de cabecera o habría que ampliarla a psiquiatras generalistas en los centros de salud? Bueno, tenemos que, yo creo que como país y como comunidad autónoma, tenemos que ser ambiciosos en esa visión de qué es lo que puede hacer un médico psiquiatra. Al final, el psiquiatra es un médico especialista, ¿no? Y sí que es verdad, pues, que tradicionalmente, ¿no?, se quedaba relegado en esta atención a estas enfermedades o esos problemas de salud mental más graves, ¿no?, como son las psicosis. Pero a día de hoy, hace ya muchos años, y aquí en Baleares los psiquiatras tenemos una formación excelente, no simplemente en psicofarmacología o lo que sería la psiquiatría más biológica, sino también pues en el abordaje más psicoterapéutico, más del acompañamiento del paciente. Ojalá el médico de cabecera tuviera la dotación, ¿no?, tuviera la capacidad para poder afrontar o abordar, ¿no?, esa patología o ese sufrimiento que podríamos llamar menor, ¿no? Pero después la realidad es otra. La realidad es que el médico de atención primaria está sobrecargado, ¿no?, y todo al final acaba recayendo en el médico de atención primaria, un médico de cabecera, un médico de familia, ¿no?, que quizás lo que nos tendríamos que plantear a nivel de colegio y sobre todo las autoridades sanitarias es replantear este modelo, ¿no?, porque no puede ser que todo acabe recayendo en el médico de atención primaria. Doctor Recasens, desde fuera, da la impresión de que se está produciendo una sobremedicación en los pacientes. Es decir, entiendo que las enfermedades mentales son muy importantes, pero es que a veces hay personas que toman medicación, es como 20 pastillas al día, 10, no sé. Quizá haría falta pues implantar también otro tipo de terapias o no, las necesitan así. Sin duda que cuando una persona viene a la consulta y viene con su dolencia, con su sufrimiento, con su miedo, con su angustia, pues el médico, en ese sentido, ya sea médico de cabecera, ya sea psiquiatra o médico de cualquier especialidad, lo que intenta es buscar un remedio para poder aliviar, ¿no?, ese sufrimiento. Y eso es lo que espera la persona. ¿Sí? Creo que hemos... Sí, es que parecía que habíamos perdido la comunicación, pero no. Adelante. Por suerte, por desgracia, tenemos los medios que tenemos, ¿no? Y hasta la fecha, pues los psicólogos que tenemos, o en este caso que tiene la Seguridad Social, son los que son. No se pueden doblar ni triplicar, con lo cual, pues la atención a los problemas de salud, en este caso de salud mental, recaen sobre todo sobre una figura de un médico. Espero y deseamos también desde el colegio que esa figura de psicólogo clínico pues pueda estar más presente dentro de lo que son los centros de salud. Por desgracia, pues las personas al no haber esas figuras en la sanidad pública o al ser muy reducidas en su número, pues se tienen que buscar la vida. Y tenemos la suerte de que tenemos una red de profesionales, en este caso de psicólogos, a nivel privado que pueden dar respuesta y están dando respuesta. Claro, es importante contar con ellos. En estos momentos se habla mucho de la importancia de atraer talento, fidelizar médicos, pero ¿cómo se consigue esto? Al final no hay una fórmula mágica, ¿no? Pero
Pero al final los médicos y cualquier persona lo que buscan es una seguridad, ¿no? En este caso a nivel contractual. Es complicado que una persona de fuera de Baleares venga aquí a Baleares si lo que se le ofrece es un contrato pues, de un mes o de 2 meses o de 3 meses, ¿no? Sino que lo que se tiene que ofrecer o lo que tenemos que intentar ofrecer a los médicos que están fuera, que se han ido, o los que están aquí y van a acabar la residencia, lo que tenemos que ofrecer son contratos dignos, contratos estables y después una retribución adecuada, ¿no? Si no nos comparamos con otras comunidades autónomas o nos estamos comparando con otros países donde la retribución para las personas, para esta categoría profesional o para estos profesionales son mayores, con lo cual quizás sí que aquí pues las autoridades sanitarias, en este caso el gobierno, se tiene que plantear qué medidas, porque al final Baleares es en sí misma un paraíso, es un lugar fantástico para poder vivir, para poder disfrutar, para poder criar una familia. Quizás lo que nos falta es ofrecer a estas personas esa estabilidad a nivel contractual, ese atractivo, ¿no? Que puedan venirse aquí y estar seguras de que van a poder desarrollar su proyecto no solo a nivel profesional, sino que también a nivel familiar. Bueno, la sanidad en España está transferida a las comunidades autónomas. Habría que pedir a nuestras autoridades que en lo posible apliquen esos incentivos para fidelizar a los médicos que vengan. Yo sí que entiendo que Mallorca y Baleares en general ofrecen un lugar de vida digno de envidia, o sea que merece ser atendido por muchísima gente. Si los médicos no lo toman como prioridad en sus posibilidades es porque hay algún defecto que de una manera o de otra habría que salvar. Concretamente, yo estuve allí en Formentera y en Ibiza, ahí el problema de la vivienda es que es prohibitivo. Y aquí en Mallorca, no siendo tan grave, pues también establece una diferencia pues con el resto de la península. Por muy buena que sea la vida en Mallorca, si uno no puede alcanzarla, pues no puede. O sea, que realmente yo creo que hay que estimular la fidelización de los profesionales a base de ofrecer unas condiciones razonables, no convertirlos en millonarios, pero sí que sea un punto de elección que sea favorable para la elección de cada uno. Efectivamente, desde el colegio nosotros identificamos estos factores y yo personalmente estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea. Es que además era un poco incidir en lo que ha dicho antes. Es cierto que se habla de hay que fidelizar o de que hay que fidelizar a los alumnos que estudian medicina, que están a punto de acabar, pero también es verdad que hay muchos MIR que han terminado la especialización y están hartos de estos contratos de 1 mes, de 2 meses, de 15 días, inclusive de fin de semana. Es decir, es que así es imposible. O sea, para estar así uno se va a otra parte. Claro, con este tipo de contratos es difícil competir con otras comunidades autónomas o con otros países, porque al final a día de hoy no estamos compitiendo con las comunidades autónomas de la península, con Cataluña, con Valencia, con Madrid, con el País Vasco. No, estamos compitiendo con Europa, con Italia, con Francia, con Alemania, y a día de hoy los médicos que están saliendo, que estamos formando, y estamos formando aquí en Baleares y que están formando en España, y estamos formando de una forma excelente, estos médicos, por suerte, por desgracia, no se lo piensan 2 veces, ¿no? Porque al final sí que es verdad que uno, pues como decíamos, en Baleares, pues se vive muy bien, hay una calidad de vida que es excepcional, pero después uno también tiene que desarrollar su proyecto a nivel profesional y también tiene, yo creo, el deber y el derecho, ¿no?, de buscar y de tener unas condiciones de vida lo más dignas posibles. Por lo cual ahí ese es el reto que creo que tiene
el GERN de aquí de las Illes Balears, ¿no? Y nosotros como colegio intentaremos, en la medida en la que para nosotros sea posible, fidelizar a todos estos colegiados y estos alumnos de medicina para que, pues, desde el colegio los podamos también retener o hacer más atractivo el hecho de estar aquí y ejercer esta profesión tan bonita como es la medicina aquí en Baleares. Pues ojalá lo consigan, se lo deseo de corazón, porque si llegan a lograrlo, al final los beneficiados seremos los pacientes además a los que no estarán cambiando de médico cada 3 o 4 meses y podremos tener un médico pues mucho más cercano y más conocido, y en este caso me refiero a la atención primaria, donde los cambios han sido constantes. Doctor Carles Recasens, muchas gracias por haber estado con nosotros y mucho éxito en su labor como presidente del Colegio Oficial de Médicos de Baleares. Gracias. Muchísimas gracias y muy buenos días, muy buen día.